Damos a todos la más cordial bienvenida. Es un reencuentro después de el verano español, el invierno, que algunos ya estáis entrando en la primavera, nosotros en el otoño. Algunos todavía con frío, aquí ya comienza a ser días más de viento y de lluvia y ese tipo de cosas, pero con la bendición del Señor. Así que estamos muy contentos de reencontrarnos esta noche y poder seguir adelante con nuestros estudios bíblicos. Vamos a pedir la bendición del Señor, como siempre lo hacemos. Amado Dios, queremos darte gracias por tu fidelidad. Estamos contentos de reencontrarnos esta noche para seguir estudiando tu palabra, estos temas, Señor, que tienen que ver con nuestra vida diaria, con situaciones que enfrentamos en nuestra vida, en un mundo también que nos lo pone muy complicado, que tiene una corriente, como la Biblia la describe, que va en contra de tu palabra, de nuestros principios cristianos, y necesitamos tu luz y tu sabiduría para enfrentar las situaciones, para aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias. Pedimos la luz tuya para comprender estas verdades, Señor. Habla a nuestros corazones hoy, porque lo pedimos orando a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, yo confío que todos tenéis vuestro manual. Si alguien no lo tiene, que me lo solicite, que al final de la clase se lo hago llegar para que luego pueda cubrir los temas que vamos a ir viendo. No sé si lo recordáis, pero la última clase fue Hombres de Verdad, ¿vale? Hoy nos toca la mujer moderna. Entonces voy a pasar a compartir la pantalla con vosotros para entrar de lleno. Creo que alguien ha dejado aquí a Silvia, que nos ha saludado desde el autobús. No sé si seguirá conectada. Creo que ya no la veo. Venía en viaje en un autobús y me dijo, no sé si voy a tener buena cobertura, pero nos ha dejado su saludito aquí en el chat. Muy bien, voy entonces a compartir la pantalla, compartir sonido. Esta vez tengo que hacerlo de una manera diferente, compartir. Y vale, creo que ya estáis viendo, ahí está, creciendo en la gracia, que es el nombre de nuestra clase. La mujer moderna, bajo el dibujo de un hombre con una mujer haciendo fuerza allí, en una pulseada, ¿no? ¿Quién manda aquí? ¿Quién tiene más fuerza? ¿Quién va a derrotar al otro? Y lamentablemente hay matrimonios que a veces son competidores, ¿no? En lugar de apoyarse el uno al otro. Hay una serie aquí de expresiones que están planteadas para debatir el tema de hoy. La mujer que se somete a su marido pierde su identidad individual. Esta es una afirmación que puede ser falsa o verdadera. Nosotros vamos a afirmar enfáticamente que es falsa, que no hay tal cosa de que una mujer que respeta, que vive en una dulce comunión en su hogar, pierda o tenga que perder su identidad individual, tenga que dejar de ser persona, tenga que dejar de tener sus opiniones, su enfoque de las cosas, de la forma de vivir o de llevar adelante la vida del hogar. No es lo que encontramos en la palabra de Dios. Luego la segunda frase nos dice, sumisión quiere decir obedecer sin expresar su sentir ni opinión. Bueno, pues
obviamente que esa no es una definición de sumisión bíblica. Sumisión no quiere decir una obediencia ciega y tampoco que la mujer no pueda expresar lo que siente ni su manera de pensar frente a las situaciones que se dan en los hogares, en la vida, en las decisiones, cientos de decisiones que los matrimonios tienen que tomar habitualmente. Y luego tenemos una declaración aquí un poquito más debatible. La mujer moderna debe reclamar sus derechos porque los hombres son muy machistas. ¿Eh? Bueno, la respuesta puede ser muy clara en determinados países, en determinadas sociedades, en la dinámica con la que nos podamos haber criado en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra iglesia, incluso, ¿no? Yo en realidad he puesto que para mí puede ser verdad o puede ser falsa esta declaración. Porque por un lado podemos tachar la palabra moderna y decir, la mujer debe reclamar sus derechos porque los hombres son muy machistas. Y lamentablemente esto lo vemos en la sociedad a diario. Eh, es cierto que hay mujeres que sufren muchísimo bajo una actitud dictatorial de sus maridos. Suele suceder en los trabajos, incluso a veces las mujeres no tienen la remuneración que merecen y otros por ser hombres, incluso simplemente por ser hombre, tienen un sueldo mayor. En ese sentido, entonces, podríamos decir que sí, que es verdadera la frase, la mujer moderna debe reclamar sus derechos porque los hombres son muy machistas. Pero claro, si entendemos la mujer moderna por un feminismo, diríamos, exacerbado, como es el que estamos viendo hoy en la sociedad, por lo menos en Europa, realmente, pues tememos que la declaración entonces debiéramos señalarla como falsa, en el sentido de que se llegan a unos extremos donde la mujer ha abandonado el rol para el cual entendemos que Dios la creó. Y entonces cuando se pierden esos papeles, entonces pues se producen falencias en el hogar. Y por eso es que ahora los niños ya van a clase desde muy temprano, precisamente lo acabamos de comentar con mis hijos hace un momento, que los niños ya con 3 años ya comienzan a ir al colegio, 4 horas fuera de casa, las madres ya no asumen la responsabilidad, incluso ni siquiera quieren vivir con sus hijos, pretenden liberarse y esto obviamente que puede ser contraproducente y hay padres y madres que están perdiendo muchísimo en el trato, en la formación, dejando la educación de los hijos, que como vemos también, el mundo hoy pretende entrar en filosofías y ese es nuestra desesperación en este momento, especialmente en lo que toca a la moralidad, porque desde las altas instituciones del mundo, de los gobiernos europeos, de la ONU y de todo esto, están presionando para que eh, las familias puedan influenciar menos y ellos se acreditan un derecho que entendemos no les pertenece, que Dios lo ha puesto en las manos de los padres, en la familia y en el hogar. Y en ese sentido vivimos en una época realmente complicada. La controversia que nos presenta el tema de hoy. Cuando hablamos del papel de la mujer, surgen dos puntos de vista muy distintos. Tradicionalmente, la mujer ideal es pura, sufrida, sumisa, pasiva,
mártir incluso que se sacrifica por su familia. Tradicionalmente se define más por su rol de madre que esposa. Su identidad gira alrededor de su familia. En contraste está el concepto de la mujer moderna, liberada e independiente. Defiende sus derechos, controla su propio destino y tiene su propia vida independiente de su marido y de su hogar. Hemos estado valorando incluso que nos llegan noticias de matrimonios muy modernos, donde cada uno maneja su dinero, cada uno tiene su cuenta bancaria, incluso a veces ni siquiera el otro sabe lo que su cónyuge tiene de saldo en su cuenta, ¿no? Nos parece realmente algo extraordinario, ¿no? Y no bueno, por supuesto, ¿eh? Entonces, ¿cuál de los dos representa el patrón bíblico? ¿O es que hay otro patrón aparte del bíblico? Bueno, vamos a centrarnos entonces en el tema, la mujer bíblica. Y aquí teníais hoy una tarea. Vamos a leer Proverbios 31, del 11 al 31, y luego me gustaría que abrierais vuestros micrófonos, aquellos que queréis comentar si habéis podido hacer la tarea que os recomendé. La envié ayer ya solicitando que dierais una leída a este capítulo. Dice así: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová. Estoy leyendo el capítulo 14. Ahora sí, Proverbios 31, 11. El corazón de su marido, dice, está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y refuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en la puerta sus hechos. Muy bien. ¿Quiénes hicieron la tarea de escoger algunas frases clave y qué ideas le han llamado más la atención? ¿Quién se anima a abrir su micro para compartir un poquito? No podemos compartir todos, ni todo lo A que ver, habéis apuntado porque es mucho. Adelante. sí. Bueno, yo subrayé lo de la Biblia, subrayé para mí lo más importante, es del 11 al 12, también el 16 y el 17. Ajá. Subrayé el 20 de la Biblia, el 23 de su marido que es conocido y el 28. Y para mí que esta mujer es valiosa porque surge de su interior y de su corazón lleno del amor, ¿verdad? Ya. También es fiable, es una mujer fiable. Amén. Muy bien, Sí, Ruth. porque su esposo confía plenamente en ella y Muy no necesita de ganancias malavidas. También es trabajadora. ya.
porque anda en busca de lana y de lino fino y le gusta su trabajo con en sus manos. Muy Es buena administradora también, ya. porque es decidida y se ciñe la cintura y se presta para el trabajo. Es generosa porque tiende la mano al pobre y da buen ejemplo porque ella tiene un buen corazón y también es temerosa al Señor, porque aquí en el versículo dice, la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Entonces Perfecto. ella le teme al Señor y es sabia por sus decisiones que tiene. Eso es lo que yo... Muy bien, Ruth, muchas gracias. Muy buen trabajo. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere mencionar algo que le haya llamado la atención? Yo, pastor, Sí, Malduina, adelante. el versículo 12, el 14, el 15, el 16, el 18 y el 19 dice, Ya, le da bien y no mal y no mal, todos todos los los días. días de su vida. Ajá, Ujú. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, ¿no? ya. Se levanta aún de noche, considera la heredad y la compra y también planta una viña, dice, ¿no? Esta mujer no descansa, ¿no? Parece que su día tiene 38 horas o no, 48, ¿no? En lugar de Ajá, 24. sí, Tremendo, ¿eh? se va, ve que va bien sus negocios, ¿no? Sí. Y aplica su mano al uso y su mano a la rueca, ¿no? Recuerdo mucho porque mi abuelita usaba Ah, muy bien. estos aparatitos. Es Y interesante. entonces, acá, lo que me ha llamado la atención es que se nota que es una mujer inteligente, previene el peligro, muy Ya. trabajadora. Cuando habla, bueno, habla con mucha sabiduría eh, a los que le rodean, ¿no? Qué Eh, bueno. Eso es esa, muy esa, interesante lo que estás diciendo. Habla con sabiduría, ¿no? Qué sí. bien. Y es admirada por su esposo, por sus hijos, Ya. y es una mujer que teme al Señor, respeta y honra a Dios. Vale. Muy bien. Muy bien. Fantástico. Creo que los resúmenes que Ruth y Malduina nos han dado son muy, muy completos. Creo que es difícil encontrar algo aparte de lo que ya han mencionado. No sé si alguien cree que hay algo que no se haya señalado y lo quiere decir. Pastor, a mí también, entre todas esas que nombraron mis hermanas, a mí me gustó la 27b, donde dice, y no come el pan de balde, que no es una mujer ociosa. Ya, claro. Ese me llamó la atención, que como es trabajadora, por lo tanto, no es una mujer que está flojeando, como se Bien, dice bien, muy aquí. bien, Kitty, muy bien, muy bien. No come el pan de balde, ¿eh? O sea que no se alimenta y no responde, diríamos, sin aportar lo suyo, ¿eh? A veces ese es uno de los males de nuestra sociedad, ¿sabéis? Ese es el principio de la lotería, ¿eh? Cuando la gente invierte dinero para ganar la lotería, ¿qué es lo que está diciendo? Quiero ganar mucho invirtiendo poco, ¿eh? Mm. Y da la sensación eso nos tienta, ¿no? O sea, mira, me compro un numerito que me sale 5 euros y me voy a ganar 1 millón de euros y no haré nada, ¿no? Y así que queremos que no caiga la lotería y vivir bien. Y aquí vemos que esta mujer no está buscando eso, ¿eh? Ella no busca el premio en base a aportar poco. Ella asume su responsabilidad, trabaja y come, pero no el pan de balde. No le cae de arriba, ¿eh? Se lo gana y bien ganado, ¿eh? Muy bien, Ujú. muy bien. Súper interesante. Bueno, acá Proverbios 31 es un texto alucinante realmente. Hay muchísimas cosas para destacar. Pero bueno, tenemos que avanzar porque si no vamos a estar hasta altas horas. Hay dos palabras clave. Pastor, Sí,
Pastor, quiero un momentico participar, un momentito. Dime, Mirvia, Si dime. puedo. Brevemente. Aquí yo, ajá, bueno, una mujer virtuosa, ¿verdad? A mí me llama la atención el versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces, la mujer, como dice aquí en el versículo 10, que la mujer virtuosa se describe, todos estos versículos describen a la mujer virtuosa. Es un administrador de su hogar, es una mujer con una moral también, tiene su moral alta para así ser de testimonio tanto en su familia como fuera de ella. También una mujer trabajadora Ya. y es su marido, me gusta esa porque el esposo puede descansar confiadamente en esa mujer porque, y ella no habla mal de su esposo tampoco, porque aquí dice que le da ella bien y no mal todos los días de su Muy vida, no es bien, muy chismosa que bien, habla mal de Mirvia, su ya lo esposo. creo. Fantástico. Y una idea, para terminar, una idea principal, bueno, digo yo mi principal, pues no sé cómo ustedes la tomen, una vida sujeta a la dirección divina, a su esposo y a su familia. En resumen de todo ese capítulo del 11 al 31 de Proverbios. Muy Esa es bien. mi intervención. Sí, Ya. está bonito. Muy bien, fantástico. ¿Alguien más quiere decir algo? Vale. Pues sí, la verdad es que yo no sé por qué en el manual nos han puesto la lectura desde el verso 11 al 31, pero es que el verso 10 entra en el párrafo mujer virtuosa o mujer valiente, dice mi Biblia, ¿quién la hallará? Su valor sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Así que allí tenemos la definición un poco y cómo se la debe valorar. No, sus valores no van por el lado de la belleza, que dice que no dice que no vale, sino simplemente que cuando se enfoca en la hermosura, podemos estar equivocándonos, porque la belleza de esta mujer consiste en otra cosa. Muy bien, pues entonces ahora sí avanzamos. Hay dos palabras clave aquí que las mencionó Ruth al comienzo de su aportación, que son corazón y confianza. O podríamos decir más claramente amor y fe. Y esto está claramente definido en las virtudes que vemos descritas en esta mujer y que deben formar parte de un hogar, de un matrimonio, porque al final el matrimonio es asunto del corazón y entre los esposos debe haber verdadero amor, debe haber también plena confianza, como es la que existe en nuestra relación con el Señor. Es lo que el Señor Jesucristo le muestra a la iglesia. Jesucristo se muestra a sí mismo paciente, sufrido, tierno, dispuesto al sacrificio, constante, y una esposa que recibe eso de su marido no tiene problemas en someterse a un marido que la ama y que lo demuestra de esa manera. Los esposos necesitan estar atentos a que sus trabajos y quehaceres domésticos no les aparten de sus esposas y de sus hijos. Lo cierto es que un hogar feliz no aparece por casualidad, es resultado de trabajo arduo, de oración, de amor genuino, de que ambos cónyuges confíen en el Señor y confíen entre sí. Y cuando esto está presente, habrá felicidad y bendición en el hogar. Los compromisos o los votos matrimoniales son promesas que deben tomarse con seriedad. Y cuando los rompemos, pecamos contra Dios y pecamos contra la otra persona. Ahora bien, entrando en el tema
del punto 2 de nuestro manual dice, ¿cómo puede uno recibir elogios? Bueno, pues esta mujer, nos dice el verso 30, es una mujer que teme al Señor. Dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y este es el secreto de su vida. Teme a Dios, y como teme a Dios, obedece su palabra. Procura obedecer la palabra de Dios. O como digo todos los días, se mantiene bendecible. Es una mujer que procura mantenerse bendecible porque vive en el temor de Dios. No cabe duda de que se levanta temprano, de madrugada, para meditar en la palabra, para orar, orará por su esposo, orará por sus hijos, y esto desarrolla en ella una belleza interna que aunque el cuerpo exteriormente vaya cambiando, vaya envejeciendo, la belleza interior va a ir aumentando. Y entonces su alabanza viene de Dios. Por eso hemos puesto aquí, ¿cómo puede uno recibir elogios? Con temor de Dios, con temor de Dios. Cuando yo recibo la alabanza de alguien, pero la recibo en el temor de Dios, no me voy a estar colgando medallas ni poniéndome coronas. Voy a reconocer que es la gracia de Dios obrando en mi vida. Y así podré ser una fuente de bendición para todos los demás. ¿Cómo alaba a Dios a esta mujer? Pues bendiciendo sus trabajos y su vida, el fruto de su vida la alabará. Sin duda va a cosechar vida eterna, porque ha sembrado para el espíritu y no para la carne, un tema que luego Pablo va a desarrollar en la epístola a los Gálatas. Incluso se nos dice aquí que su esposo e hijos también se levantan y la alaban. ¿Cuánta necesidad hay en la actualidad de esposos e hijos que muestren constantemente su aprecio tanto por la esposa como por la madre que tienen y que hace el hogar? Lamentablemente, uno de las grandes debilidades en muchos hogares es que los miembros de la familia dan todo por sentado y no expresan gratitud. Los esposos necesitan dar un buen ejemplo ante sus hijos, alabando con franqueza al Señor y a la esposa por las bendiciones del hogar. Con cuánta frecuencia una esposa dedicada se sacrifica por la felicidad del hogar y nunca recibe ni siquiera un simple gracias. ¿Qué pecado es la falta de aprecio en nuestros hogares? Esta distinción, este reconocimiento, no debe reservarse solo para el Día de las Madres, que aquí es en el mes de mayo, en algunos países latinoamericanos es en octubre, o incluso a veces para la Navidad. La gratitud y el reconocimiento debemos mostrarlo todo el año, porque la gratitud es una virtud cristiana maravillosa y cada hogar necesita cultivarla. Cada hogar. ¿Es la mujer virtuosa de Proverbios 31 una persona pasiva o débil? ¿Por qué? Bueno, obviamente con lo que hemos leído tenemos que decir que no. Es una mujer trabajadora, diligente, que cumple sus responsabilidades con amor, supliendo necesidades múltiples. Esta mujer es trabajadora, ya sea que cocine, cuide a sus hijos, ayude a su marido en el negocio de la familia. Ella es fiel en hacer su parte. Notemos que ella trabaja con diligencia, como algunas habéis señalado en el versículo 13, busca lana y lino y trabaja gustosamente con sus manos, dice la versión que tengo aquí. Y con voluntad, dice la versión que hemos leído en Reina Valera 60. Es decir, lo hace por compasión, ama a su esposo,
ama a sus hijos, procura complacer a su marido, suple las necesidades. Esta mujer ideal no pasa la mañana en la cama. Dice el verso 15 que madruga, se levanta temprano, dice, aún de noche, para dar comida a su familia y ración a sus criadas. Si es necesario, el versículo 18 dice, se queda hasta altas horas de la noche. Dice, su lámpara no se apaga de noche. Así que aquí tenemos a una mujer que no es perezosa, que aporta, que trabaja, que suple las necesidades de los demás. Luego el texto nos lleva a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y este manual, bueno, nos dice el texto del apóstol Pedro, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, ¿qué conducta ganará un esposo para Cristo? La conducta intachable y respetuosa. Pero luego agrega en el versículo 4 al 6. Bueno, vamos a leer el 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Así que el texto nos habla entonces de la mujer que gana a su marido no por una presión insoportable de repetir y repetir y repetir. Lo hace sin palabras, mostrándole honor y respeto. No lo debe hostigar, no le debe predicar, sino vivir una vida devota que llevará que su esposa sea ganado para Cristo, incluso sin palabra, sin argumentos, sin predicación ni alegatos, porque aquellos que están cerca nuestros observan nuestra vida y si reflejamos a Cristo, podremos ganarles para Cristo. Ahora, en cuanto a la manera de vestirse, también Pedro nos dice que las mujeres pueden ser elegantes, bellas, no mundanas. Para ello deben tener decoro y no vestirse de forma ostentosa o sensual. Es decir, su conducta debe ser pura, su atención debe centrarse en la persona interior y no en la apariencia externa. Por supuesto que Pedro no prohíbe que las mujeres usen joyas. Ojo, que hubo y hay incluso en la idea hoy iglesias donde prohíben a las mujeres colgarse un collar, ponerse un arete, incluso usar cualquier tipo de maquillaje. Yo he sabido de iglesias donde prohíben cualquier tipo de maquillaje, porque claro, como dicen que Jezabel se pintaba los ojos, entonces cualquier mujer que se pinta un poquito o se pone un poco de sombra en los ojos ya está pecando. Ese es un extremo legalista que no tiene nada que ver con lo que el apóstol Pedro y lo que Pablo también en otro lugar va a decir acerca de los peinados ostentosos. Pedro aquí quiere decir que no haya peinados exagerados, porque en aquella época la gente de la alta sociedad entretejía decoraciones de oro y cosas por el estilo. Los vestidos, Pedro se está refiriendo a ropas decorativas en particular, es decir, que no sean cosas adicionales o extravagantes que llaman la atención. En este sentido, la mujer cristiana puede ser bella, puede vestirse de una forma
santa y atractiva sin ser mundana. Es más, las modas ostentosas que a veces el mundo acostumbra incluso puede abochornar a una mujer cristiana, porque lamentablemente hoy en el mundo a veces hay una manera de vestir que es sensual. Y cuando la vestidura es sensual, está mandando un mensaje que puede ser provocativo. Pero ese es otro tema que ya hemos hablado en algún momento acerca del sexo y ya hemos aclarado que Dios creó el sexo y Satanás creó la sensualidad. Y entonces, como mujeres, las que me estáis escuchando, seguramente sabéis que si os vestís de una manera provocativa, pues estáis enviando un mensaje que, como hemos dicho cuando estudiamos también Tesalonicenses, provoca deseos que no se pueden satisfacer bíblicamente. Entonces, hay una manera de vestir que es bella, que hace que la mujer se presente de una manera hermosa, que honre a su marido, que luzca la belleza que tiene y que de ninguna manera la Biblia prohíbe que la mujer se adorne y se vista de una manera agradable, pero lo que estamos distanciándonos es de aquellas cosas que el mundo a veces propone, que hoy vemos en cualquier revista, en cualquier revista deportiva. Yo me gusta mirar los deportes y siempre veo que en medio de todo hay artículos donde aparecen mujeres con poca ropa, etcétera, etcétera, ofreciendo o sugiriendo cosas que sabemos que incitan al pecado. Así que esta es la gran diferencia. ¿Qué es lo que produce belleza? Pues el carácter, el temor a Dios son la real belleza interior. La verdadera belleza viene desde adentro, dice Pedro, y usa a Sara, la esposa de Abraham, como ejemplo, que ya la Biblia misma lo dice, era una mujer hermosa. Incluso hubo varios reyes que trataron de quitársela a su marido, incluso ya sabemos lo que llegó a Abraham a hacer y decirle, mira, di que eres mi hermana porque si no me van a matar a mí para obtenerte a ti, ¿no? Un artilugio que nunca le salió bien, por supuesto, porque era una mentira, una falta de fe en Dios, en fin. Ahora, ella llamaba a Abraham mi señor, no significaba que era una esclava. Simplemente era una expresión de sumisión basada en el amor. Cuando una cristiana es fiel al Señor y a su esposo, nunca tendrá temor de lo que pudiera pasar, porque Dios gobernará en su hogar y en su vida. No se siente que va a vivir bajo amenazas. La palabra amenazas que utiliza Pedro aquí cuando dice sin temer ninguna amenaza, en el original es la palabra terror. Y una mujer cristiana, obviamente, no va a experimentar esto casada con un hombre que teme al Señor. Obviamente, a veces hay situaciones diferentes donde mujeres cristianas están bajo presión, de hecho las he conocido yo, de hombres que no han confiado en Cristo y se han opuesto a su fe, y entonces ellas han pasado por momentos muy difíciles. Pero esas son situaciones muy particulares y excepcionales. Cuando el matrimonio vive en el temor de Dios, pues habrá respeto, habrá amor, habrá comprensión, que es de lo que el apóstol Pablo habla aquí al hablar a los maridos. En el verso 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué significa esto? ¿Que ella es inferior? No, ella es igual en Cristo. No hay inferioridad espiritual, pero lo que la Biblia está reconociendo aquí es que la mujer necesita protección, provisión y fortaleza.
Eso es lo que la Biblia dice al decir que ella es vaso más frágil. En casa hay situaciones donde mi mujer me pide a mí que haga ciertas cosas. Otras veces con el tema del coche, por ejemplo. Tengo yo que asumir ciertas responsabilidades que ella, ir al mecánico, hacer ciertas cosas, las hago yo. ¿Por qué? Porque obviamente hay cosas, cambiar una rueda, por ejemplo, meter la mano en el motor, en fin, cosas que ella como mujer no se siente preparada ni habilitada para realizar, ¿no? Entonces, ella es igual en Cristo y no hay inferioridad espiritual. Pero también la mujer, incluso por necesidad y por naturaleza, necesita protección, provisión y fortaleza. Yo como hombre muchas veces le brindo protección a mi esposa en determinadas situaciones, en determinados lugares, y porque asumo que como hombre tengo yo que dar el paso inicial y ella se siente protegida por mi presencia. Ahora, cuando hablamos de sumisión, tenemos que entender que los maridos tenemos que someternos también. Es responsabilidad de un esposo cristiano y lo va a decir Pablo en la próxima cita que luego vamos a leer en Efesios 5, 21. Él tiene que ejercer un liderazgo espiritual en el hogar, pero se debe someter espiritualmente al cumplimiento del deber amoroso de ser sensible a las necesidades, a los temores y a los sentimientos de su mujer. En otras palabras, un esposo cristiano tiene que subordinar sus necesidades a las de su esposa, bien sea cristiano o no. Y Pedro llama la atención especial sobre la consideración, la caballerosidad y el compañerismo, porque es vaso más frágil. Aunque delante de Cristo es igual en todo y no hay inferioridad espiritual por ser mujer, cosa que Pablo deja muy claro en Gálatas 3:28, sí es más débil en otros sentidos y necesita protección, provisión y fortaleza de parte de su esposo. El mandato en Efesios 5, 21 al 24, que yo vuelvo a decir, no sé por qué en el manual no han puesto el versículo 21, pone versículo 22 al 24, pero Efesios 5, 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y comienza con las casadas, pero el llamado es a ambos. Ambos tienen que experimentar lo que vamos a poner en el blanco aquí, mutuo sometimiento. Y en el verso 33, amor y respeto. Dice allí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que aquí tenemos el ejemplo perfecto, hermanos, cuando hoy el feminismo quiere discutir acerca de la posición de la mujer en el hogar y el hecho de someterse. Encontramos aquí que la sumisión de la mujer a su marido es la misma sumisión de la iglesia a Cristo. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, las mujeres lo están a sus maridos. Pero Cristo se somete a la necesidad de la iglesia y se consagra a ella como su Salvador. Así que eso hace que nosotros como hombres tengamos también que someternos a nuestras esposas. El secreto de la armonía en el hogar y en el trabajo es ser llenos del Espíritu. Tanto la unidad de la iglesia como la armonía en el hogar dependen
de la presencia del Espíritu que vive en el corazón del creyente, en el hombre y en la mujer, exactamente igual. Y ese poder interno es lo que fomenta la unidad, tanto en la iglesia como en el hogar. Si leéis todo el párrafo de los versículos 18 en adelante en Efesios 5, vais a ver cómo habla de la llenura del Espíritu que trae gozo, gratitud, obediencia y que hace que los cristianos llenos de la palabra de Dios y llenos del Espíritu sean controlados por la palabra de Dios para entonces fomentar una armonía que se experimenta en la vida cotidiana en el hogar. Las esposas deben someterse a sus esposos como a Cristo. Los esposos deben amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. ¿Nos es incómodo el gobierno de Cristo sobre nuestras vidas? En absoluto. De igual manera, ninguna mujer debería sentirse incómoda cuando un marido ejerce un liderazgo amoroso como el que Cristo ejerce sobre la iglesia. Y así, los hijos que obedecen al Señor se someten a los padres, que es lo que sigue luego en el capítulo 6, y los miembros de la familia que están bien con el Señor estarán bien los unos con los otros. Lo que la sumisión no es. Ahora vamos a apretar un poquito el acelerador porque nos queda mucho por delante. La sumisión no es forzada. Ella decide someterse, no por temor ni por obligación, sino por obedecer a Dios y traer armonía al hogar. Si es forzada, no es sumisión, sino esclavitud. Y las vidas de ella y de su marido se llenan de frustración y amargura. No significa que ella es inferior ni que vale menos. No prohíbe que ella piense por sí misma o que exprese sus ideas, necesidades y sentimientos. No es una licencia para que el esposo abuse de ella. La Biblia manda al esposo amar a su esposa como Cristo nos ama. Un esposo abusivo es el que pierde, porque comienza un ciclo de reclamos y conflictos que afecta a toda la familia. Tampoco no es ser pasiva ante abusos, como alfombra para que todos, incluyendo a sus hijos, pasen por encima. Tampoco es obligada a pecar para agradar o obedecer a su marido. A veces hay maridos que pretenden que su mujer, por ejemplo, mienta a su jefe, al comercio de la esquina, a la familia, a los hijos. Pues una mujer que teme al Señor tiene que obedecer primero a Dios antes que a su marido. Pueden haber casos difíciles y muy duros, pero no estamos abogando aquí para que una mujer maltratada, incluso golpeada por su marido, se sienta obligada a someterse a él. Cuando una mujer experimenta maltrato de forma tal que su integridad física está comprometida, hermana, es el momento de salir de esa relación. Es muy triste, pero no encuentro argumentos bíblicos que obliguen a una mujer a someterse a un maltrato físico. Hace unos años atrás se presentó una mujer en mi casa, junto con mi esposa, estábamos, y ella se sacó la chaqueta que tenía puesta para mostrarnos los negrones que le habían quedado de los golpes que su marido le había dado. Ella me dijo que el médico no había querido denunciar, pero que le había advertido a ella y al marido que si eso se repetía, él iba a poner la denuncia pertinente. Cuando yo me entrevisté con el marido, lo primero que hice fue decirle, mira, la próxima vez
que tu mujer venga así, yo voy a ir a poner la denuncia a la policía. Que lo sepas. Yo te voy a denunciar. Creo que la sumisión nunca implica un abuso físico. ¿Vale? Bien, perdonar, pero hay que seguir. ¿Cómo funciona la sumisión? Según Efesios 5:21, la sumisión es mutua. El hombre también se somete a ella. En este sentido, las leyes que se están haciendo hoy están protegiendo tanto a la mujer que la balanza se está torciendo. Y tengo informes de hace unos años atrás de guardias civiles que nos advertían a los pastores acerca de cómo se estaba revirtiendo la situación y ahora los maltratados comenzaban a ser los hombres, porque las mujeres se aprovechaban y ponían denuncias falsas. Por eso la sumisión es mutua. El hombre se somete, pero en amor, supliendo, amando, y la mujer, obviamente, respetando. Si la sumisión permite a los dos trabajar juntos como iguales, buscando el bien para la familia, no como competidores. Los dos ganan. Esto permite a la familia entera tener una vida tranquila que busca resolver conflictos. Luego, si el marido la ama como Cristo amó a la iglesia, sería fácil para ella someterse y serán socios iguales en el matrimonio. Si él la trata mal, es mucho más difícil, obviamente, que ella se someta. El hombre debe asumir el liderazgo en el hogar y delegar responsabilidades. Muchos hombres creen que mandan, pero muchas veces es la mujer que lleva casi toda la carga. Y ese es el problema que vamos a encontrar en la próxima página con el círculo vicioso, en el dibujito que tenemos al costado de la página. La mujer enfadada con el niño en brazos y él sentado en el sofá con el mando del televisor en la mano, ¿no? Entonces, tristemente, esto es algo que se da también muy habitualmente en muchos hogares. Hombres que no soportan a los hijos, que llegan a lo mejor cansados de un día de trabajo, estresados, agotados, no quieren saber nada del estudio, de los problemas, ni del médico, ni de nada. Quieren ver el fútbol, quieren leer el periódico y lamentablemente se desligan del liderazgo en el hogar y de involucrarse en las responsabilidades que deberían asumir. La sumisión estimula al marido a tratarla mejor y a ella tratarle a él con respeto. La regla de oro se basa en el respeto mutuo, del cual nos habla Mateo capítulo 7 y el versículo 12. Así que, como veis, el principio de sumisión bíblica es una sumisión mutua de amor, de respeto, que lleva a una convivencia feliz, en armonía, donde la presencia de Dios se hace real en la vida del hogar. La forma en que Dios lo ha planeado es realmente maravilloso. Ha pasado la hora, son las 10:30 de la noche aquí en España y nos queda la mitad de la lección. Creo que vamos a parar aquí para dejarlo para la clase siguiente. No me gustaría pasar rápidamente por los temas que son muy, muy interesantes, aunque todo gira alrededor de lo mismo, pero probablemente tengáis alguna pregunta o algún comentario que hacer. Entonces vamos a despedir la clase aquí y el viernes siguiente
Vamos a retomar el tema aquí en la página 17, en la lección número 6, bajo el primer título que nos queda pendiente aquí, un círculo vicioso. Así que gracias por vuestra atención y Dios mediante seguiremos el próximo viernes.